Antecedentes. Comencemos revisando un poco de la historia del virus y vamos a poder observar que en el 2008 ya Kate Jones y colegas publicaron Tendencias mundiales en enfermedades infecciosas emergentes, donde la mayoría de los casos que ellos mostraban eran originados en la vida silvestre. Posteriormente, el 2013, el periodista científico David Quammen indicaba en su libro Spillover que se anunciaba una próxima pandemia a nivel mundial. Veamos el video. Expert in this kind of disease were telling me it'll be caused by a virus that comes out of an animal, a wild animal probably, and it's not just Chinese people with an appetite for wild animal. Enough responsibility to go around. En el 2015, Bill Gates hablaba de una pandemia viral y hacía una predicción indicando que ningún país está a salvo. No nos encontramos preparados para lidiar con esta contingencia mundial. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. En 2017, Top Allen y colegas publicaron Los puntos calientes globales y correlatos de enfermedades zoonóticas emergentes. La mayoría de las epidemias, entonces, son originarias en animales salvajes. Hay dos conceptos, por tanto, a retener. El primero, zoonosis, que son enfermedades infecciosas de animales vertebrados transmisibles al ser humano. La segunda, la emergencia de estas enfermedades es producto de los cambios antropogénicos y demográficos que son el costo del desarrollo económico humano. El coronavirus se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China, reportando pacientes con neumonía atípica vinculada a trabajadores del mercado mayorista de mariscos. Pongamos aquí un punto aparte. El nombre correcto con el que nos vamos a referir a esta enfermedad, por tanto, es neumonía atípica de Wuhan. El agente patógeno, lo conocemos, pertenece a una familia, coronavirus. El virus en realidad es SARS-CoV-2. Y dentro de todos los tipos de coronavirus, sí, este es un COVID-19, como la gente comúnmente lo llama. ¿Qué es lo que pasa entonces a partir de esta identificación? Si bien este reporte del primer paciente, que ya es un reporte oficial en diciembre del 2019, actualmente la investigación del genoma, la búsqueda del paciente real cero, nos muestra que ya para septiembre teníamos la infección. No solamente en China, sino en turistas que habían realizado viajes a China. Por ejemplo, se han realizado actualmente algunas autopsias de pacientes que murieron por una neumonía típica. En septiembre, en Francia, eran pacientes de nacionalidad francesa que viajaron por turismo a China y fallecieron, volvieron de allá con una neumonía atípica. En ese momento la causa de muerte fue una neumonía atípica complicada. Ahora, haciendo la necropsia, las autopsias y el análisis que en ese momento no se tenía para el virus, dio positivo para COVID-19. En cuanto a Sudamérica, el dato que podemos resaltar es que Fiocruz, así como el IRD en Francia, ha estado realizando
análisis de neumonías atípicas y casos excepcionales que habían pasado ya 20 días antes del carnaval. Por tanto, ya el virus también se encontraba circulando en Sudamérica. Veamos los datos más actuales para esta pandemia a nivel mundial. Son datos tomados de la Academia Hopkins y aquí vemos el mapa, el más actual, que salió el 17 de mayo. Tenemos 188 países contaminados que presentan la enfermedad, alrededor de casi ya 5 millones de personas contagiadas, el dato exacto 4.702.603, y pues fallecidos estamos aún por los 300.000 por suerte, ¿no? Estamos viendo el progreso de la enfermedad, cómo está comenzando, y la curva de ascenso a nivel mundial, que todavía incluye a mayo. Y en Bolivia, pues, el gabinete se ha reunido ya para el jueves 14 de mayo. Han mostrado un nuevo mapa en base a lo que han podido reportar como Ministerio de Salud, en base a los datos de los sedes departamentales y de los municipios, y nos están aún dividiendo al país Bolivia en 3 segmentos. En color rojo, el riesgo alto; color amarillo, el riesgo medio; y color verde, el riesgo moderado. Ha habido un ligero movimiento, como podrán apreciar, entre el mapa que se sacó el pasado fin de semana, antes del 11 de mayo, y este que está saliendo antes de hoy, 18 de mayo. Buenas noches, Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 63 sobre la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Hoy, domingo 17 de mayo del 2020, hasta las 19 horas, se reportan 262 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total acumulado de 4.088 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados: 631 sospechosos, 12.316 descartados, 493 recuperados, 169 decesos. Bien, vayámonos ahora a la taxonomía. En esta imagen estamos viendo la clasificación de los virus según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Estos se pueden clasificar en varios grupos, como podrán ver didácticamente en colores. No obstante, yo prefiero esta siguiente clasificación, que son los virus según la clasificación de Baltimore. En esta clasificación se reconocen 7 grupos de acuerdo al material genético que contengan, y como pueden apreciar, en el grupo 4 tenemos a la familia del coronavirus. Luego vamos a ver una clasificación más sencilla que nos muestra si los virus tienen ADN o ARN. Si estos son con cadena sencilla, hablando del ARN, o si son con cadena doble. Y al mismo tiempo, dentro de los de cadena sencilla o cadena doble, podemos dividirlos a con envoltura o sin envoltura. El coronavirus es un virus ARN de cadena sencilla con envoltura, y se divide en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta. Veamos ahora el agente patógeno. Los coronavirus son conocidos desde el siglo pasado. Causaban infecciones respiratorias leves. En el siglo XXI se han presentado 3 grandes brotes epidémicos. Si ya hemos hablado de la taxonomía y reconocemos los 7 grupos de coronavirus, podemos decir que el coronavirus, el COVID-19, tiene 120 nanómetros, una envoltura donde está el ARN, va a presentar proteínas E, M y, lo más importante, la espícula, spike, que es una glucoproteína. Esta glucoproteína es justamente la que le da la característica especial de donde deriva el nombre coronavirus.
Al observarla en el microscopio electrónico, los primeros científicos lo que vieron fue justamente estas espículas que le daban la forma de una corona irradiada. La verdad es que en pocos días se ha conocido el genoma del coronavirus y su estructura de proteínas clave de la espícula que pueden ser dianas para la intervención terapéutica, como lo veremos más adelante. En este video francés que les presento ahora, lo que vamos a ver es el salto de las especies de algunos virus, en este caso el virus Nipah. C'est ce qui s'est passé ici, en Malaisie, à la fin des années 90. En gros, on coupe une partie de la forêt et on y installe à la place de grandes fermes à cochons. Sauf que dans cette région, on trouve une chauve-souris qui est porteuse d'un virus appelé Nipah. Cette chauve-souris, elle se nourrit de fruits. Et les cochons qu'on a amenés sur place se mettent eux aussi à manger des restes de fruits tombés par terre, mais dans lesquels on trouve encore de la salive ou des excréments de chauve-souris. Les porcs sont contaminés et ils infectent à leur tour les éleveurs. On dénombre rapidement plus d'une centaine de morts. Et il faut abattre en urgence 1 million de cochons pour stopper la propagation de la maladie. Le relais, c'est donc le cochon qui a permis au virus d'atteindre des humains. Bien, ahora que hemos visto este video, quiero que tengan en cuenta de que esta es la manera en la que se realiza la transmisión del murciélago, que es el huésped definitivo, es donde se está produciendo la zoonosis del virus, su ciclo normal de vida. Aparece un intermediario. Para este caso, el virus Nipah fue el cerdo. Una vez que se detecta que el cerdo es el huésped intermediario y que está llevando del cerdo a sus cuidadores, el humano, que sería el huésped accidental, nosotros podemos cortar a partir de ese momento el proceso de infección. Les pongo esto como ejemplo para que lo observen y entiendan esta siguiente imagen. En primer lugar, apareció el 2002 el SARS. El SARS se presentó en China y se extendió a 32 países, produciendo 8.096 casos con una letalidad del 10%. Saltó del murciélago al gato civeta y del gato civeta al humano. El segundo brote de coronavirus, que nos resulta importante, vendría a ser el brote del MERS, que apareció el 2012. Este apareció en Oriente Medio. Hubo 2.494 casos en 27 países donde se los reportó, con una letalidad más alta, oscilando entre el 35%. ¿Qué sucedió en ese caso? Del murciélago, el coronavirus saltó al camello y del camello al humano. Tenemos entonces, en base a esto, que tener cosas bien claras sobre el ciclo del virus. Los reservorios de coronavirus son los murciélagos y a través de un huésped intermediario, en el caso del 2002 la civeta y en el caso del 2002 el camello, dan el salto al humano. Actualmente el COVID-19 se está trabajando, se está estudiando y no se tiene a ciencia cierta qué sucedió. Había mucha gente, sobre todo en el vulgo del periodismo, que decía que esto sucedió porque los asiáticos comen murciélago. No saltó del murciélago al humano, está en estudio, pero las probabilidades son mínimas. Tiene que haber un huésped intermediario que ha facilitado la salida del murciélago en camino hacia el humano. ¿Cuál es este huésped intermedio? Se habló de varios animales, pero aún a ciencia cierta no se sabe. Otra parte un poco no clásica del estudio es que estos murciélagos, o donde se degatilló todo esto, fue en un mercado de mariscos. Saltó del murciélago a los mariscos, hubo una contaminación de mala manipulación de alimentos. Bueno, todo eso aún está en estudio. Lo que podemos garantizar es que el coronavirus está en el murciélago. Estamos en la búsqueda del huésped intermediario o tratar de organizar y ver cómo saltó del murciélago directamente al humano. Veamos ahora
el ingreso del virus, la transmisión. ¿Cómo ingresa el virus en la célula? Y para esto les traigo este video igualmente traducido. A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, quiero poner énfasis sobre todo a que hay bastantes medicamentos que se encuentran en proceso de estudio. En la presente lámina lo que intento es que ustedes con un propio criterio traten de encontrar las dianas farmacológicas, es decir, ahora que entendemos cómo el virus ingresa al organismo y en este esquema el virus cómo ingresa a la célula, tenemos que encontrar los lugares en los que los medicamentos pueden actuar para evitar la enfermedad.
En primer lugar, ya sabemos que el virus toma contacto con la célula a través del receptor AC2. No olvidar que este está relacionado con la hipertensión, por eso hay muchos pacientes con hipertensión a los que vamos a tener con más cuidado. La espícula, al unirse al AC2, ingresa dentro de la célula, deja su envoltura, como habíamos visto, y el material genético toma contacto con el ribosoma, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Cuando pasa todo este proceso de reensamblaje, de copia de su material genético, pues vuelve a salir hacia la superficie para que la envoltura vírica que se había momentáneamente estacionado ahí con la membrana celular lo capte y emerja un nuevo virus, ¿no? El virus replicado. Teniendo en cuenta estos espacios, entonces, hay que, en primer lugar, pensar en un antibiótico, un antiviral, un fármaco que nos permita evitar el contacto de la espícula con el receptor AC2. El receptor AC2 está en varias partes del organismo. Hay 3 lugares fundamentales donde lo vamos a encontrar a nivel pulmonar. Es decir, si hacemos un ranking de los lugares donde se encuentra este receptor, el primer lugar es el pulmón, el segundo lugar son los intestinos y el tercer lugar es los testículos. Por eso también ya se sabe que a través del semen podemos estar recibiendo contaminación, ¿no? Bien, volviendo a esto, necesitamos entonces un inhibidor de esta conexión de la espícula con el AC2. Ya cuando ha ingresado dentro de la célula podemos utilizar cualquier derivado de quinina como la cloroquina y la hidroxiquinina. Cuando ya se ha conectado con el ribosoma y está comenzando esta replicación, se puede utilizar el lopinavir. Cuando ya pasa al retículo endoplásmico, se podría utilizar el remdesivir, que actúa a ese nivel. Y cuando ya está emergiendo del aparato de Golgi, volvemos a tener a la cloroquina o la hidroxicloroquina, pero además de ella podemos encontrar al ribavirin, interferón beta, la ivermectina y la nitazoxanida. Ya cuando ha salido, es decir, en este momento ya el material genético del nuevo virus ya lo tenemos, la réplica lista, se está acercando a la membrana para conseguir su envoltura nuevamente y emerger de la célula. Cuando ya está por emerger, lo único que nos queda son anticuerpos neutralizantes que podemos encontrarlos en plasma o estar fabricándolos, diseñándolos de manera artificial. Bien, tenemos aquí a la patogenia con los estadios de la enfermedad. En la COVID-19 vamos a poder encontrar 3 estadios. Es muy importante hacer notar que la patogenia del COVID-19 tiene un primer estadio leve, generalmente asintomático, que corresponde a la replicación viral, donde vamos a tener una cantidad extremadamente elevada del virus. Este dura en promedio unos 5 días. Posteriormente tenemos el estadio 2, donde predomina la respuesta inmune, y un estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria o la de tormenta de citoquinas. En los últimos análisis de la patogenia se ha podido evidenciar una fase procoagulante revelada por la presencia del dímero D en las pruebas de laboratorio. Posteriormente vamos a ver cómo este cuadro que les presento ahora nos va a ser de mucha importancia al hablar del tratamiento y de las dianas farmacológicas que tenemos que tener en cuenta para su aplicación. Una vez analizado este cuadro, pasemos entonces a lo que le interesará mucho, es el diagnóstico y el tratamiento. Ahí vamos a poder evidenciar este cuadro
en el cual apreciamos los porcentajes de mayor y menor probabilidad de presentación del síntoma en el paciente con COVID-19. Y estamos clasificándolo en dos grandes grupos, los COVID-19 severos y los no severos. Notarán que los síntomas más importantes, como ya creo que son de dominio público, son la fiebre, tos, fatiga y disnea. No obstante, es importante recordar que existen otros síntomas que señalan otros especialistas, como la anosmia y la ageusia. En esta lámina lo que vamos a poder encontrar son los parámetros hematológicos y bioquímicos de los casos con COVID-19. Como verán, son varios y muchos aumentan y otros disminuyen, pero hay tres en los que deseo que pongan principal énfasis y atención, y sobre todo si les toca ver a un paciente en terapia intensiva, tener en cuenta que es muy importante seguir los valores de la ferritina, el dímero D y las citoquinas. Con respecto a las pruebas diagnósticas del COVID-19, les presento aquí estudios, ensayos que se están realizando al respecto. Me interesa mucho este estudio porque se han centralizado en la detección del virus por PCR, que es lo que a nivel mundial se está utilizando en tiempo real. Secundariamente están las pruebas rápidas y serológicas. Y ahora, paremos a ver la positividad del PCR. Fue mayor en muestras de lavado bronquioalveolar. Es decir, la sensibilidad aumenta un 93%. La probabilidad de que yo me equivoque en un lavado alveolar y dé un falso negativo, entonces es bajísima. Pero miren cómo cambia esto si la muestra ya es esputo, flema. Le bajamos a un 72%. Si pasamos a un hisopeado nasal, bajamos al 63%, o sea, hay más probabilidad de falsos negativos. Y todavía, si bajamos a un hisopeado faríngeo, llegamos al 32%. Es decir, tenemos mucha más probabilidad de un falso negativo cuando el hisopeado es faríngeo. Es importante que ustedes sepan esto y dar detalles a los laboratoristas a nivel nacional, ya que es muy probable que estén ocurriendo estos resultados falsos negativos por esta discrepancia en la toma de muestras. El ideal, vuelvo a repetir, sería el lavado bronquialveolar. En segundo lugar, sería el esputo. Y en tercer lugar, el hisopeado nasal, que es lo que comúnmente se está haciendo aún en Bolivia. Hablando sobre los métodos diagnósticos y el riesgo en la transmisión, tenemos la siguiente imagen tomada de un análisis, un estudio cuya referencia lo viene al pie de la página, como en todas las demás diapositivas que han sido tomadas. Coloco este diagrama por su importancia, ya que nos muestra que en la parte superior tenemos los diferentes métodos diagnósticos y si ven la parte inferior tenemos el riesgo de transmisión. Vamos a considerar alta transmisión, el color rojo, moderada o baja transmisión en un color que va bajando del naranja hacia el verde, que ya significa la ausencia de transmisión, ¿sí? En ese degradé, entonces, tratemos de analizar la imagen. Podemos ver que la fiebre inicia en el día 0. La PCR en tiempo real va a detectar o va a hacerse positiva 4 a 5 días antes de este día 0. El día 0 es el día en el que van a empezar a aparecer los síntomas. Los anticuerpos van a aparecer al 4º o 5º día y es mucho mejor si nosotros tomamos en cuenta los anticuerpos totales, como indica la flecha. La sumatoria de todas las inmunoglobulinas totales, entonces, es la que nos puede dar positividad y tenemos que verlo al 4º o 5º día de aparecidos los síntomas. Ojo, es diferente a la PCR que aparece hasta 4 o 5 días antes de aparecer los síntomas.
La inmunoglobulina M va a ser positiva a partir del 7º día y la inmunoglobulina G a partir del día 10º o 11º. En cuanto a los pacientes asintomáticos, estos pueden llegar a transmitir la enfermedad, como ya lo habíamos mencionado, hasta 14 días del contacto que hayan tenido. Mientras que los pacientes críticos, como verán, son los que van a tener todavía posibilidad de contagiarnos hasta 4 semanas de aparecido el primer síntoma. Esto es importante en el momento en que nos damos cuenta cuán en riesgo se encuentra el personal en salud. Una cosa es estar en el consultorio externo, que lo que hace es la discriminación de quién se va a internar y quién no, el rastrillaje, y otra persona la que está trabajando en contacto permanente en la terapia intensiva con los pacientes que han entrado críticamente al soporte básico que se necesita en la terapia intensiva. Y en medio de eso, los pacientes con sintomatología moderada a severa, que son los que van a poder incluso contagiar hasta 14 días, hasta pasados los 14 días de aparecer los síntomas. Lo ideal en todos los países es que se realice la prueba a todos, pero teniendo en cuenta que esto es un colapso mundial y las pruebas no existen para todos los países y hay una cola de espera, una lista de espera, pues por ahora se están tratando de manejar lo mejor posible estos recursos que tenemos. Si nos llegan en el país solamente 100 pruebas, no puedo analizar a todas las personas que vengan con sintomatología. Por tanto, es muy importante el ojo clínico de los médicos. Y nunca hay que olvidar que el ojo clínico médico, la presunción diagnóstica, es lo más importante que hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo. Las pruebas de laboratorio son confirmatorias, son un respaldo, como su nombre dice, son complementarias a nuestro ojo clínico. Si usted ve un paciente que en su criterio tiene todas las características de un COVID-19, la neumonía típica de Wuhan, manéjelo como esto. Y esperemos que los protocolos de respuesta sigan cambiando en mejora de los pacientes y la población en general. Al momento no tenemos un medicamento con la suficiente evidencia científica efectiva frente al COVID-19. No obstante, es importante que ya como médicos clasificamos a los tratamientos en tratamientos solidarios y tratamientos ya de pruebas confirmadas de positividad. El tratamiento solidario disponible en la actualidad son más de 30 muestras que son promisorias. Entienden, hay 30 medicamentos que están en estudio en diferentes ensayos clínicos. Dentro de estos, los más importantes son 3: hidroxicloroquina, ivermectina y remdesivir. Esta tabla nos muestra muy claramente las etapas que ya habíamos visto anteriormente, los estadios clínicos, ¿no? Habíamos visto 3 etapas. En la primera etapa, que vamos a tener una gran cantidad de virus, lo mejor es iniciar el tratamiento con cualquier antiviral. Por favor, no vamos a tener preferencias a nivel de ningún antiviral, puesto que todos los ensayos clínicos están en proceso de elaboración, de implementación, hay resultados preliminares, pero no hay todavía un protocolo que nos diga que 1 más 1 va a ser 2. ¿Sí? Hace 2 semanas había mucha esperanza con la hidroxicloroquina debido a un resultado de un ensayo que salió, y al final el ensayo tuvo muchos errores metodológicos, mostrándonos que así hagamos hidroxicloroquina unida a citromicina, pues el estudio ha sido mal manejado, no hablaron de qué tipo de pacientes eran, no los agruparon en grupo etario, no los agruparon
agruparon ni por género, no los clasificaron en el nivel en el que se encontraban, si eran pacientes con sintomatología leve, moderada, severa, si eran críticos. Entonces esos resultados en los últimos ensayos que han salido han demostrado que la hidroxicloroquina, así sea unida a citromicina, no es tan efectiva. Lo mismo puede pasar con los siguientes resultados. Por favor, cuando den lectura a los artículos científicos, lean muy bien la base metodológica. Los que han sido mis alumnos, acuérdense lo que les he enseñado del factor predictivo, factores de riesgo. Diferencien bien si el estudio es solo un ensayo clínico sin control, es decir, una cosa es lanzar el medicamento a todos los pacientes que tengo, solo manejar casos, y otro es tener caso y control. Hay que recordar evidenciar si hay un doble ciego, si ha habido placebo, si ha sido solo un medicamento, cuándo se inició el tratamiento, es a los 7 días de manifestado el síntoma, es a los 2 días de haber entrado a la terapia intensiva, pero cuántos días de los síntomas, qué edad tenía el paciente, si el paciente tiene alguna enfermedad de base como la hipertensión, por la predisposición que existe, ¿no?, con los receptores AC2. Todo esto tienen que verlo cuando ven un artículo. Por tanto, quiero que pongan mucha atención a este esquema. Voy a hablar sin preferencia de ningún antibiótico. Creo que en una lámina anterior ya les dije todos los antivirales que son los mejores por el momento, que están mostrando mayores resultados. No son los únicos. Hay todavía una treintena más de antibióticos que están siendo estudiados. Cuando haya algo aprobado por FDA, cuando hay algo aprobado por OMS, va a salir seguramente publicado adecuadamente. Bien, en este esquema quiero hacerles notar entonces que en los 3 estadios de la enfermedad vamos a aplicar el antiviral en el primer estadio y los antiinflamatorios u otras drogas a partir del segundo estadio. Se ha visto, sí, definitivamente que por los procesos de anticoagulación es muy importante iniciar la heparina efectivamente lo más antes posible. Si es desde el primer estadio, mejor. Y esta heparina en una baja dosis, mantenerla durante todo el tiempo que dure la enfermedad. Y quiero recordarles que la hidroxicloroquina ya fue trabajada en Bolivia. La cloroquina y la hidroxicloroquina son productos derivados de la quinina, que es una planta tradicional de esta zona. Bolivia y Perú la tienen. Es un producto hereditario del imperio de los incas. La quina, de mejor calidad, crece en los yungas, Inquisibe, Apolo, y se comenzó a utilizar en Bolivia en 1959. Durante 51 años se la ha utilizado en más de 15,7 millones de tabletas para tratar a más de 789,000 pacientes con malaria. El 83,8% de estos pacientes eran malaria por Plasmodium vivax. Y hay publicaciones recientes que refieren que la cloroquina tiene efectos moleculares directos sobre la actividad lisosómica, la autofagia y las vías de señalización. También tiene efectos sobre las células dendríticas, las células B y otras células presentadoras de antígeno y las células T. Por tanto, es importante concluir que el efecto de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que es un efecto antiviral, tendrá añadido un efecto antiinflamatorio y antitrombótico. Tiene acciones inmunomoduladoras y antivirales. Por tanto, no va a ir a atacar solo al virus, va a evitar en las células el gatillante inmunológico de inmunidad tormentosa, y ya hace mucho tiempo se vio que protege la hemoglobina, por tanto evita trombosis, por tanto no se evita coagulación. Bien, con respecto a la ivermectina, que se ha puesto muy de moda, hay que tener en cuenta que la ivermectina fue descubierta por el doctor Omura y en asociación con el doctor Campbell.
bajo la farmacéutica Merck. Se proponían encontrar nuevos medicamentos, entre estos antibióticos, antibacterianos, etc. Y en una de estas tomas de muestras, el doctor Omura tomó una muestra de un campo de golf y en el análisis que realizaba con el doctor Campbell descubren a la avermectina, ese era su nombre inicial, avermectina lactona, que era producida por una bacteria, una actinobacteria llamada Streptomyces havermitilis. Dentro de todas las muestras diferentes que analizaban, esta destacó, porque esta, en los procesos laboratoriales que ellos seguían, tenía propiedades antiparasitarias. De esa manera se llega a sintetizar un nuevo fármaco, la ivermectina. En 1975 se demuestra la actividad de este nuevo fármaco sobre la filaria, pero no tiene actividad solamente sobre filariasis. Existe actividad sobre todos los nematelmintos. ¿Se acuerdan de la triada del trópico? Ascaris, Trichuris, Uncinaria, ¿sí? También sirve con ectoparásitos, piojos, pulgas. Y esto hizo en algún momento que estas propiedades ectoparasitarias se apliquen hacia la veterinaria. Pero no era ese el fin, y no lo es. No sé por qué hay mucha gente que cree que es un medicamento creado para perros. No hay medicamentos que hayan sido creados para gatos, para perros, para elefantes. Hay fármacos, todos en algún momento estudiados, que tienen diferentes propiedades que son afines a diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto y ver que debido a este perfil presentado por la ivermectina, en 1982, ya 82, no es un nuevo medicamento como quieren hacerlo aparecer, se comenzó el tratamiento a gran escala en África. ¿Contra qué enfermedad? La oncocercosis, con resultados espectaculares. Se logró prácticamente erradicar la enfermedad a nivel de África. Viendo esto, en 1992 se decidió llevar el medicamento a otras zonas con enfermedades similares, en este caso América Latina, y se inicia el programa de eliminación en las Américas, la OEPA, que implica a países como México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Colombia, y en medio de todos esos países de Sudamérica se decide que tomar contacto en Bolivia. La OEPA se comunica con el INLASA, nuestro Laboratorio Nacional de Parasitología, para indagar si Bolivia tiene oncocercosis y ver si se puede realizar el proyecto para aplicar la ivermectina. La investigación del INLASA a nivel nacional concluyó que solamente había Manzonella osardi y esta ivermectina se propone como el tratamiento en una campaña en el Chaco de Tarija, porque ahí es donde vamos a encontrar esta enfermedad. El informe técnico lo pueden ver a la izquierda y muestra los detalles de esta investigación. Continuando con la ivermectina, es importante hacer la diferencia en que la ivermectina inhibe la replicación in vitro, en laboratorio. No está todavía entregada a humanos con resultados para ver. Por favor, el que le haya funcionado a una persona que ella solita se automedicó ivermectina, o un médico que haya entregado el medicamento a uno o dos pacientes, no es un estudio de evidencia médico-clínica, científica, que pueda tomarse en cuenta porque no es relevante. Aprovechando este gráfico de la replicación viral, podemos señalar las nuevas estrategias terapéuticas que están surgiendo y que nos permiten agrupar a los fármacos antivirales más prometedores en tres grupos: los inhibidores de la entrada, que pueden ser utilizados en el personal de salud,
de manera de profilaxis. Ahí tendremos a la cloroquina, la hidroxicloroquina, la proteína recombinada de AC2 y el Camostat. En segundo lugar, tendríamos a los inhibidores por entrada. Estos ya podrían ser terapéuticos para pacientes que presentan positividad en la prueba. Y ahí tendríamos al lopinavir, el ritonavir, el remdesivir. Y en tercer lugar, tendríamos a las combinaciones sinérgicas, que van a ser asociaciones farmacológicas que tienen diferentes dianas, y estos podrían ser para pacientes que ya se encuentran en un estado de una etapa severa de hiperinflamación, hiperreacción. Hago notar que no estamos hablando de tratamiento de tercera fase, no obstante, que es la hiperinflamatoria, porque para este hay que ver muchos otros detalles. Veamos ahora qué sabemos de las vacunas. Pues la revista Lancet en marzo ya señaló que existen 72 posibles vacunas, todas en desarrollo en países extranjeros en tiempos diferentes. Las estrategias para el desarrollo de las vacunas son diversas. Hay algunos de estos 72 que son vacunas inactivas, otras son vacunas de vías atenuadas. Hay otras vacunas que son vivas recombinantes, con virus no replicativos o con algún defecto en su replicación. Hay virus con ADN asintético, con RNA mensajero, etcétera, 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 ¿no? No obstante, ya para estas alturas, mayo, analizando los estudios, los reportes ya de estos ensayos clínicos en el New England principalmente, podemos ver que existen 7 vacunas que están en etapa de ensayo clínico muy prometedoras. Recordemos que en el proceso de la elaboración de las vacunas antes tardaba alrededor de 10 a 20 años, repartidos en 3 periodos. Para que lo sepan, los periodos son prueba preclínica, prueba clínica, monitoreo. Y actualmente estos tiempos se han reducido al máximo. ¿Qué es lo que sucede antes? Teníamos una prueba preclínica que debía ser ensayada in vitro en algunos animales, luego teníamos una etapa clínica que se manejaba con pequeños grupos de personas, luego ese grupo iba aumentando, ¿no? Agrandábamos la muestra y luego saltábamos a la población en general y empezábamos a monitorear a ver qué reacciones existían ya en la población en general al recibir la vacuna. Bueno, ¿qué ha sucedido para que esto se acorte? Porque la promesa de la vacuna ya viene para finales de año. Que gracias a que esto apareció el 2002, el 2012, el virus ha sido muy conocido. El virus, en primer lugar, no, hay que sacar eso de la cabeza de que es una cosa como escupir en una caja Petri y que crezcan ahí, agarrar las colonias, partirlas, molerlas, mezclarlas con alcoholcito, ponerlo en un suerito y eso va a ser la vacuna. Eso no es así. Lo primero que se debe hacer es el análisis genético del virus. Una vez que ya conseguimos el mapa del virus, debemos analizar los puntos en los que lo podemos partir, romper, quebrar, mutar, lugares en los que podemos añadir o quitar material genético que nos va a permitir que el virus sea modificado de tal manera en que tengamos virus atenuado para la vacuna. Todo esto ya se ha hecho porque ya se analizó en otros procesos de vacuna. Sin ir muy lejos, un pariente, la influenza, ¿sí? Estos procesos ya han sido analizados tanto que nos permiten saltar algunos pasos, acelerar algunos pasos, ¿sí? Si bien es un nuevo virus, sus hermanos han sido analizados, sus primos también, y eso nos permite avanzar más rápidamente en el conocimiento del actual virus que produce esta pandemia. Lo mismo que pasa con los antivirales y la aplicación de medicamentos en o las dianas farmacéuticas, farmacológicas que aparecen. El virus VIH ha sido tan estudiado, se han creado tantos antivirales para el VIH y se ha estudiado tanto la mecánica en cómo el virus ingresa a la célula, cómo se replica, cómo sale, que ya nos han dado lugares, espacios en los que, bueno, esa historia nos sirve para contar esta nueva historia y entenderla más rápidamente. Y de esa manera ya tenemos antivirales que sabemos cuáles son sus funciones y dónde podemos llegar a aplicarlos.
¿Qué tenemos sobre el control del coronavirus? Pues todas las medidas que ya se han visto son las acertadas. Creo que es del conocimiento del dominio público ya que es bastante importante cuidar la eliminación del virus por la tos o por el estornudo o por simplemente hablar. Y de ahí aparecen ¿no? la idea de que mínimamente debemos estar distanciados 1 metro individuo con individuo y el uso de protectores como las máscaras. Existe también ya el conocimiento sobre la contaminación de materiales de uso común y la sobrevida del virus en diferentes objetos. Tenemos entonces que tener en cuenta que el material más contaminado y que donde va a durar más tiempo el virus es el plástico, donde puede pasar entre 2 a 3 días, a diferencia, por ejemplo, del cobre o las monedas, ¿no? En el que pasa 4 horas, el cartón en el que pasa 24 horas, el acero en que pasa 2 a 3 días, ¿sí? Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que debemos tener mucho cuidado con la manipulación de diferentes materiales cotidianos ya, y dentro de todos esos materiales contaminados, posiblemente contaminados, en el que pongo mayor énfasis y pido que ustedes con mayor cuidado traten es el plástico. Todo viene en plástico, las bolsas plásticas del mercado, incluso los plásticos en los que viene la comida que pedimos, que llevamos, pueden estar contaminados y esa contaminación no va a desaparecer. No es tan simple como agarrar la bolsa y botarla al basurero. Si en ese basurero pueden estar 2 o 3 días ahí el virus, ¿no? En cuanto a los agentes biocidas que inactivan el coronavirus, están señalados en esta lista con un mayor valor en la última columna, a la que pido que pongan atención. Se puede observar que el alcohol es uno de los que produce la mayor reducción de infectividad viral. Y en esta segunda lámina les pido que pongan atención a la clorhexidina. Su opción es la mínima, es la peor de toda la lista. Por lo tanto, no utilicen clorhexidina, no las recomiendo para su uso en procesos de desinfección, descontaminación. La reacción del Ministerio de Salud de Bolivia ha hecho que se divulguen diferentes herramientas para enfrentar el COVID-19. Se han hecho manuales, guías, se está intentando equipar y acondicionar hospitales para dar una respuesta adecuada al COVID-19 en cada departamento o municipio. Pero somos uno de los tantos países que está en proceso de lista de espera para recibir muchas de las cosas que ya están en compra, que aún no nos están llegando. Finalmente, es importante señalar que investigadores bolivianos como el doctor Gustavo Subiet y colegas ya han aportado con experiencia y conocimiento y a propósito de los factores ambientales y fisiológicos de la altura. A la altura sabemos hay cambios de temperatura muy bruscos en los polos extremos, hay sequedad en el aire, hay niveles altos de radiación solar con sus luz ultravioleta. Hay una menor densidad de aire y todo esto, según este estudio, disminuiría la prevalencia y el impacto de COVID-19 en la zona andina. Bien, antes de terminar, agradecer mucho al equipo que me ha apoyado para llevar esta disertación a todos ustedes. Un gran abrazo a mi mentor, mi padre, quien me ha tratado de proyectar toda su experiencia de vida como médico. Agradecer a mis 2 hermanos, Sergio y Elvin, que me han ayudado con el diseño y toda la parte de ingeniería de sistemas de esta presentación. Les dejo para el análisis de ustedes toda esa información, las publicaciones por si quieren leer los libros en los que me he basado y los artículos en los que me he basado, la gran mayoría en inglés.